Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema sin gracia, en el perdón y la tolerancia, jamás habrá convivencia. Octava parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, si en verdad cumplimos la ley real, la ley de Dios que es verdadera y efectiva, conforme a la Escritura, bien hacemos. Mira que en el mundo hay muchas leyes, pero ¿de qué sirven? Porque la gente por ellas nunca aprende a hacer el bien. Amamos en la ley real, en ese bien que hacemos, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, perdonando, tolerando, conviviendo. Escrito está en la carta de Santiago, capítulo 1, del verso 12 al 18. Dios no puede ser tentado por el mal. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Escucha con atención lo que nos habla en este día el Señor a través del apóstol Santiago. Dice el Señor que Él no puede ser tentado por el mal, porque la naturaleza divina del Señor es por toda justicia en obra de bien. Dice, toda buena dádiva, o sea, toda buena generosidad y todo don perfecto de gracia, de habilidad para obrar la voluntad de Dios, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios siempre, en toda manera de ser, en todo comportamiento, será nuestro modelo y nuestra guía, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siempre. Él ha sido el mismo en todas las generaciones. Y dice que Él, de su voluntad, escúchalo bien, nos hizo nacer por la palabra de verdad. De allí que ese nuevo nacimiento espiritual sea para hacer la voluntad de Dios, y la palabra de verdad que es sin mutación, siempre ha sido la misma. Bienaventurado, esa palabra que corrige, y dice bienaventurado, feliz, dichoso, el varón
que soporta la tentación, mira, que soporta la concupiscencia en la carne, que soporta los disgustos, los rechazos, el resentimiento, porque cuando haya resistido la prueba, mira, la tentación en la concupiscencia de la carne es una manera de Dios probar a la humanidad. Y nosotros que tenemos la gracia del Señor por toda habilidad o capacidad de hacer su palabra, pues podemos soportar disgustos, rechazos y resentimientos. Entonces dice que cuando hayamos resistido la prueba, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque para toda promesa de Dios le serán sí y amén a los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Pues sencillamente los que le obedecen, los que lo tienen como Padre, los que lo honran y lo glorifican por su misma palabra. Dice, cada uno, escúchalo bien, en el mundo es tentado, mira, cuando de su propia concupiscencia, cada persona en el mundo en la carne tiene su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Ya lo hemos dicho, es un apetito natural en la carne, en deseos, en placeres, en pasiones. Mira. Entonces dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Seducir quiere decir engañado a hacer lo malo. La misma concupiscencia produce en la persona una fascinación. Mira. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, o sea, después que ha operado en el pensamiento humano y ha maquinado, dice, da a luz el pecado. O sea, ya ha pensado la manera de hacerlo. Y el pecado, siendo consumado, siendo realizado, da a luz la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Allí cuando el hombre queda prisionero y esclavo del pecado. Así sea con conciencia, así sea con raciocinio, pero el pecado lo esclaviza. El pecado lo hace prisionero de los malos deseos. Por eso termina aquí el apóstol Santiago aconsejándonos, amados hermanos míos, no erréis, no falléis, mira, porque cuando fallamos, le estamos fallando a Dios. Cualquier mal deseo, cualquier mala pasión, cualquier mal placer, le estamos fallando a Dios, que es el que es la ley, que es el juez. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 16, 3, 4, 12 y 13. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual y la roca es Cristo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira, de allí que nosotros tenemos que aprender a perdonar, a tolerar y a convivir con los demás, por lo que dice el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios. Mira, nunca olvides que nosotros tenemos la gracia del Señor y esa gracia nos capacita para hacer el consejo, la dirección, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dice la copa de bendición. Mira, ya es una bendición
que nosotros estemos de acuerdo con Dios. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, una sangre que fue derramada sin pecado. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, un cuerpo sin pecado, un cuerpo en el que Él tuvo dominio sobre la concupiscencia. Mira, y comunión, acuérdate que Cristo es el verbo, y cuando la palabra habla de comunión, es que tenemos en común la palabra de Dios. Mira, y esa palabra es la que nos lleva a vivir en unidad con Él. Mira, por eso dice, todos comieron el mismo alimento espiritual, porque la misma palabra es nuestro alimento y es espíritu, es espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Mira que vivir en comunión con la palabra, en unidad con Dios, eso nos da fortaleza y firmeza en nuestro carácter. Dice, y la roca es Cristo. Mira, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga en tentación, en obra de concupiscencia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No nos ha sobrevenido con superioridad o dominio ninguna tentación fuera de la concupiscencia. Nosotros, como lectores de la Biblia, como personas que escuchamos la palabra, ya sabemos qué es la concupiscencia. Y si sabemos qué es, pues ya nos queda la oportunidad a través de la gracia de no caer en pecado a través de ella. Mira, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que cada vez que viene una tentación a través de la carne, a través de la concupiscencia, siempre de parte de Dios habrá una palabra para reprenderla y para vencerla. Mira, por eso dice muy claro el Señor, Él dará también juntamente, escucha bien, así como viene la tentación, así misma está señalada la salida por la palabra de Dios, para que podamos soportar. Entonces viene tentación y a la vez está la palabra que reprende esa tentación y por la que podemos salir en victoria. Y es precisamente el pasaje que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en la tentación en el desierto. Escucha bien que fue Él llevado por el Espíritu. Mira, ¿en dónde está el Espíritu? En la palabra. Cada vez que alguien tiene la palabra de Dios, pues sencillamente va a ser probado, porque Dios quiere saber hasta dónde esa persona va a guardar fidelidad con esa palabra. Entonces fue llevado al desierto, allí donde faltan muchas cosas, donde está la escasez. Dice, para ser tentado por el diablo. ¿Cómo venció nuestro Señor Jesucristo al diablo? Cada vez que venía una tentación, Él le declaraba lo que estaba escrito, la palabra de Dios, hasta que el diablo entonces lo dejó. Mira, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo lo venció en la declaración de la palabra, y no solamente declarando, sino porque esa palabra estaba por obra en Él. Asimismo nosotros vencemos al diablo, declarándole palabra, y no solamente declarándola, sino colocándola por testimonio, por obra. Si el diablo me coloca en una tentación de adulterio, pues sencillamente la palabra en el mandamiento dice, no adulterarás. Yo la declaro contra esa tentación y así mismo la vivo. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén, amén y amén.